Hola gente querida, nuevamente soy yo, Mar Candela, desde Feminismo Artesanal. Estamos aquí para hablar de violencia vicaria, violencia institucional, con dos mujeres berracas, dos mujeres que están moviendo cielo y tierra por justicia, por acercarse a sus hijas, por lograr que otras mujeres no pasen por las mismas situaciones que ellas han pasado. Una es representante de República Dominicana y otra es la colombianísima Diana Bornacelli y la República Dominicana por Stephanie Muñoz. Vamos a hablar de sororidad entre mujeres. Vamos a escuchar. Stephanie, cuéntanos. Sabemos que tu bebé, tu niña de 2 años, fue arrebatada de tu seno por un vicario. Queremos conocer la historia. Sí, muchas gracias por la invitación. Yo soy dominicana y vine a vivir a Bogotá en el año 2017, pues quedé en embarazo de Guillermo Rodríguez, el padre de mi hija. Todo mi embarazo fue con violencia psicológica. Me revisaba mi celular, me gritaba todo el tiempo. Yo tuve un par de impulsos en irme de Colombia, irme a mi país a tener a mi hija, y él me rogaba que no, que todo iba a cambiar cuando la niña nazca, que él estaba estresado. Al final decido yo quedarme en Colombia, tener a mi hija aquí, pues tampoco me interesaba alejarlo a él de la niña y yo tampoco, pero entendía que esa violencia tenía que parar. Mi hija nace aquí, en Bogotá, y fue todo lo contrario a lo que yo pensaba. Las peleas se intensificaron, los gritos se intensificaron, al punto de que llegamos a la violencia física. Él me golpeó cuando yo tenía a mi niña en brazos, me sacó una pistola, me apuntó con la niña, me amenazaba de muerte. Yo inmediatamente salí a denunciarlo por violencia intrafamiliar. Me fui 2 meses a una casa refugio. Mi medicina legal arrojó riesgo alto por el tipo de persona que es, al que yo estaba denunciando. Él es abogado penalista en Colombia y trabajó con Uribe hace unos años. Me voy a casa refugio, estuve 2 meses en casa refugio. El ICBF me hace salir de casa refugio, argumentando que la niña la estaba pasando mal en casa refugio, que yo tenía que salir. Yo le explico que yo soy extranjera y que yo necesitaba la protección de todas las autoridades, pues él era muy fácil amenazarme, manipularme y todo con la niña. Pues precisamente salgo de casa refugio, me llevan a vivir con su mamá, él vuelve y me mete al apartamento de él, me hace archivar las denuncias, gracias a Dios que no la archivaron, le imputan cargos. 1 año después le hago otra denuncia y en ese momento el ICBF, yo acabando de denunciarlo por segunda vez y teniendo de nuevo riesgo alto en medicina legal, le dejan la niña a él porque argumentaron que la niña estaba mejor con él porque él tenía buena posición económica. Yo en ese momento estaba viviendo en un hotel, pues lo acababa de denunciar. Aquí yo no tengo familia en Colombia. Le dejan la niña a él, me hacen a mí ir todos los días a ver a la niña, a cuidar a la niña en el apartamento de Eric, sabiendo que yo estaba denunciando violencia por segunda vez. Me ponen a darle manutención a él y así se quedó el tema de esa conciliación. Obviamente yo duré mucho para firmar, yo estaba de acuerdo con esa decisión, pero no tuve otra opción. Yo tuve desde un principio acompañamiento por la Secretaría de la Mujer en tema legal, pero en el tema de familia no tuve la asesoría correcta. Luego, en 2019, otra llamada amenazante a mi mamá, llama a mi mamá y le dice a mami que si yo no salgo de Colombia, voy a salir pero en una caja de muertos. En ese momento es que ya, con todo el estrés que yo tenía, con todas las amenazas, con todo el atosigamiento que él me estaba haciendo, decido salir de Colombia. Mi hija tenía solamente 2 años de edad. Decido salir de Colombia a seguir peleando por mi hija desde mi país, República Dominicana. Hago todos los trámites posibles. Pues resulta que ahí llegó la pandemia, cerraron todo, por eso duré más tiempo por tener algún resultado. En 2021 logro tener un acuerdo internacional que él no ha cumplido, argumentando que este acuerdo estaba nulo, lo cual obviamente es mentira. Él no le daba la gana de respetar ese acuerdo. Diana, estás en casa. Estefanía, estás en casa. Estás en casa y acá nadie es de palo y aquí todos hemos llorado. Y yo ya le he dicho a ustedes que yo lloro de todo, o sea, de alegría, de tristeza, de rabia por un orgasmo, o sea, yo me la paso chillando por todo. Así que sí,
en un lugar seguro estás, es acá en Mujer y Sociedad. Porque estás haciendo un esfuerzo enorme por no llorar y eso te pone tensa. Y mi deber como feminista es decirte, no estás obligada a ser una mujer de palo. Tú no estás obligada a reprimir. Es que estamos hablando de una madre a la que le quitaron su hija. Tiene que volver a irse en ella a pesar de que de las denuncias que pesan sobre el sexo. Entonces acá esto no es un show, esto no es Laura en América, esto acá es un diálogo de saberes desde el feminismo y estás en tu casa. Y si tienes que llorar, las lágrimas no son vergüenza. Tengo preguntas puntuales. ¿Cómo se llamaba ese señor? Guillermo Rodríguez. Guillermo Rodríguez, el reconocidísimo Guillermo Rodríguez, ¿no? Ese señor iba a medios de comunicación nacional a dar asesorías sobre la situación del país y hablar de política. Estoy diciendo mentiras. Es muy famoso. Y yo tengo que abstenerme de dar mis opiniones personales por ser periodista, pero ustedes saben que a veces me sale el activista. Ese señor es abogado penalista. Piensen un poco en el ejercicio de poder del bendito sobre una mujer que ignoraba las leyes colombianas. Piensen un poco en eso. Claro, no estoy denunciando a nadie. No quiero que mañana me vengan a demandar porque qué pereza. Yo no puedo hacer acá ninguna denuncia. Estefan, ¿te haces cargo de todas y cada una de las palabras dichas acá? Claro que sí, tengo pruebas de absolutamente todo. ¿Eres consciente que yo no puedo hacer ninguna denuncia, que te estoy dando una plataforma para hablar? Y te agradezco. Entonces, acá no quiero demandas, que ya me tienen hasta el gorro los machitos opresores buscando a periodistas para demandarlas y callarlas. Con ínfolas de alcaldes, algunos, con ínfolas de empresarios, algunos no. Yo estoy aquí tranquila haciendo mi trabajo como periodista para el servicio de las mujeres. Stephanie, ese señor es un abogado nombrado, es un penalista y le sirvió a Uribe. Es importante, son datos y hay que darlos. Ese señor se aprovechó de tu condición de extranjera y vulneró todos tus derechos. Eso es lo que entiendo. ¿Es verdad o es mentira? Ok. Y ese señor ahora quiere negociar contigo porque ahora se ve acorralado. ¿Es cierto o es falso? A mí no me cuesta nada. Estoy dándole voz a la mujer. ¿Te está pidiendo negociar? Sí. ¿Qué es lo que quiere? Que yo quite todas las denuncias, que haga como que nada sucedió, que haga como que todo el maltrato que él ejerció sobre mí no sucedió, para que la niña quede viviendo con él y yo solamente tenga visitas. Ok. Y el señor jurista, ¿por qué no habrá querido negociar hace un año atrás, 2 años atrás? ¿Por qué es que quiere negociar hoy? ¿Por qué crees tú que ahora quiere negociar? Porque él sabe que yo tengo demasiadas pruebas que confirman todo lo que yo estoy diciendo. Videos, audios, incluso su última pareja también lo denunció, también está imputado, ella tiene medida de protección. Entonces yo le hago un llamado a las autoridades para que por favor me ayuden a salvar a mi hija, que es colombiana, de las garras de este hombre tan violento, y no solamente él, sino que también su familia. Mi hija está en un ambiente de mucha violencia. Me ha llenado a mí de demandas por alimentos, demanda por quitarme la patria potestad. O sea, el punto de él es que mi hija no tenga madre, y eso no lo voy a aceptar nunca. Tú sabes que eso se llama violencia vicaria, pero también se llama violencia jurídica, persecución jurídica. Me han puesto muchísimo. Violencia institucional. Vamos a hablar de la violencia institucional. Yo no puedo acusar al Instituto de Bienestar Familiar de nada. Y hago énfasis, no puedo. Debería, pero no puedo. En ese orden de ideas, sabemos lo que está pasando en Colombia en esa institución. Sabemos que la activista y periodista Alexandra Correa muy frontalmente ha estado indagando las maneras en que esa institución se mueve. Sabemos que hay una investigación sobre el manejo que le dan a los casos de mujeres y niños en bienestar familiar. Y les invito a que busquen a la periodista colombiana Alexandra Correa, la Tata Correa, que ella es la que le ha puesto el pecho a estos temas de ICBF. Y yo les puedo decir que como una niña abandonada y abusada por el bienestar familiar hace 30 años, sigo dudando de la institución. No puedo hacer denuncias penales porque eso ocurrió desde mi infancia, pero lo que sí puedo hacer es decir abiertamente que no le creo a la institucionalidad y que cuestiono la manera en que Petro está trabajando con bienestar familiar en este tiempo de su gobierno. Cuéntanos qué pasó con bienestar familiar. Bueno, bienestar, como te dije, primero me hace salir de la casa refugio.
Luego, un año después que vuelvo y lo denuncio, le deja a la niña a Guillermo Rodríguez, me hace a mí ir a la casa de mi abusador, donde me sacó una pistola, donde me ha abusado, donde me grita, sin ningún testigo. Me hace a mí darle manutención a él, sabiendo que yo lo único que estaba tratando era de sacar a mi hija de ese ambiente de violencia. En el año 2021, iba a venir a visitar a mi hija, y a Guillermo Rodríguez, a causa de mis denuncias, ya él ha tenido varias sanciones. Porque yo tengo medida de protección, él la ha incumplido 2 veces. Ya él pagó multa y ya él pagó 30 días de detención. En esos 30 días de detención, yo estuve esos 30 días sin saber de mi hija. Y les escribí, llamé, envié correos, hablé por WhatsApp con el ICBF, les di los números y las informaciones de toda su familia, y ningún funcionario del ICBF a mí me llamó a decirme, mire, señora Stephanie, su hija está bien en Cartagena con su papá. Yo vine a saber de mi hija cuando a él le dio la gana de escribirme, porque él sabía que yo no iba a cambiar mi vuelo que ya tenía previsto para venir. Y le dije, si tú no me dices dónde está mi hija, yo voy a llamar a la policía y voy a ir a mi viaje y no voy a cancelar mi viaje. Así fue que yo me enteré. Estefanía, acá de corazón a corazón, soy mamá. O sea, realmente puedo imaginar de qué se trata. No lo he vivido, soy afortunada. No lo he vivido. Como madre. Pero Del otro lado tal vez sí, de alguna manera. Pero sí puedo entender qué significa que le arrebatan a uno sus hijos. Sí. Además, porque lidio con esto hace 14 años desde Feminismo Artesanal, historia tras historia. Necesito que nos narres qué te dijo tu hija ahora último al despedirte. O sea, que Colombia entera se entere. ¿Qué fue lo que pasó con tu hija ahorita que te despediste y dijiste, me tengo que regresar y no puedo llevar? Bueno, yo hice un viaje en noviembre del año pasado, el cual fue un viaje muy traumático porque yo no pude visitar a mi hija normal, como merecemos madre e hija, pues tenía una vigilancia absurda. La tuve que ir a ver al ICBF, se hizo un documento de acta de verificación de derechos de la niña. Bueno, ese viaje fue totalmente triste. Ahora llegué y él me permitió pasarme el fin de semana con ella a raíz de esa negociación que él quería hacer. Que yo deje todo así, que yo haga como que no pasó nada, que yo deje de darle fuerza a las denuncias y que la niña se quede a vivir con él y yo tengo vacaciones. Yo le dije, yo no acepto eso. Pues pasé el fin de semana con mi hija, obviamente le seguí la corriente porque mi punto principal tenía mucho tiempo que no compartía de esta forma con mi hija, le seguí la corriente, le dije, ay, sí, lo voy a pensar. Paso ese fin de semana con mi hija y mi hija en todo el momento me dijo, ay, mamita, quiero estar contigo, quiero irme contigo, pero papito no quiere, quiero irme contigo. Incluso cuando la fui a dejar a la casa de él para que ya durmiera, porque tenía que ir al colegio el lunes, ella seguía insistiéndome y no se quería dormir. Me dijo, mamita, no me quiero dormir porque no quiero que te vayas. Y yo le dije, no, mi amor, tranquila, que yo estoy haciendo todo lo posible para que estemos juntas. Pero ella no se quería dormir. Sí. Ese señor le ha dicho al país y le ha dicho a todo lo que se le ocurre. Dicen por ahí, tú me reafirmas o no, porque vuelvo y digo, no lo puedo denunciar, ni lo conozco. Yo simplemente me baso en las fuentes y me baso en tu denuncia. Cuéntame si es cierto que él le dijo a la gente que tú te embarazaste por su dinero, por su reputación y por su poder, y que tú querías como amarrarlo con un bebé. Sí, exactamente, estás en lo correcto. Aparte de eso también, cuando él mismo me hace salir de Colombia con la amenaza de muerte, comenzó a decirle a todo el mundo que yo abandoné a la niña porque quería irme a la vida loca, a mi país y todo eso. Bueno, yo te expreso mi solidaridad. Quiero que sepas que no estás sola. Mi feminismo es internacional, es transversal. A donde vayas y lo que yo pueda hacer para difundir, lo voy a hacer. Vamos a estar pendientes de tu caso. ¿Vas a estar en contacto con tu hija? O sea, ¿legalmente puedes estar en contacto con tu hija durante este proceso? ¿O qué va a pasar en este momento? Hace un par de años él me dejaba hasta una semana sin yo saber de mi hija y controlaba mucho eso y me hacía sufrir mucho. A raíz de lo que pasó en noviembre, el ICBF se hizo una acta de verificación de derechos y se hizo una acta de que él se comprometa a que las citas virtuales las tenía que respetar hasta que
llegue la audiencia del tema internacional de visitas. Yo quiero hacer un llamado al juzgado 23 de familia, pues yo tengo mi denuncia de custodia internacional desde el año pasado y no ha pasado nada. Yo quiero que por favor el juzgado 23 de familia de Bogotá entienda que cada minuto que pasa, que ellos no le están poniendo fuerza a mi tema. Mi hija está sufriendo. Mi hija me dolió demasiado que mi hija me decía que quería irse conmigo, que la mamá es madre es madre y ellos nunca me van a poder sustituir, lamentablemente. Yo quiero que también Guillermo y su familia lo entiendan, que no es un tema de quién gana, de quién tiene la niña, es un tema de la naturaleza humana, que mi hija quiere estar conmigo y yo quiero estar con mi hija. Mira, vamos a empezar a buscar los movimientos internacionales para mover por internet esta situación. El ruido lo vamos a hacer más grande. Acá en Colombia, la ley le falla a todas las mujeres. La ley no le está fallando a una extranjera, nos falla a todas. Y como feministas nos toca estar haciendo ruido internacional todo el tiempo, y que me lo diga Diana, que lleva muchos años peleando también contra el aparato de justicia acá en Colombia. Y vamos a escuchar la historia, pero antes de que Diana nos cuente su historia, quiero que nos digas algo. ¿Qué precede? ¿Qué quieres ahora? O sea, en este programa termina tu espacio, tu momento de hablar. ¿Qué es lo que le pides a la gente y al Estado? Yo necesito que las autoridades, que Colombia, que el ICBF, que los jueces, que todo el mundo sepa que yo tengo tantas pruebas. Y lo más importante, el amor de mi hija que quiere estar conmigo. Yo quiero que por el amor de Dios, ya tengo 6 años en este tema y Guillermo solo lo hace para molestarme. El interés de él no es necesariamente que la niña esté con él, porque en este viaje me di cuenta que mi hija necesita de más cuidado, de ese cuidado que solamente le damos las madres a nuestros hijos. Quiero hacerle el llamado de nuevo al juzgado 23, al juzgado 32, que tenemos también un par de denuncias ahí, porque él me ha denunciado como 6 veces. Al juez también, que tiene el tema de la patria potestad, por favor, eso es absurdo que él quiera tratarme de quitar la patria potestad. Un llamado a todas las autoridades de Colombia, y no voy a descansar hasta que mi hija esté conmigo. Eso que Guillermo Rodríguez lo tenga bien claro. ¿Qué le dices a las mujeres que pasan por la misma situación y a la ciudadanía general en Colombia? Las mujeres que no tengan miedo de denunciar, porque hay muchos medios posibles, porque yo, por ejemplo, no sabía que existían las casas de refugio. Y lo primero que yo dije cuando llamé a la línea púrpura, que es una línea de comunicación, de denuncia, para que ellos te ayuden, hay abogadas, hay psicólogas, y esa fue la línea que yo llamé, la línea púrpura, me ayudaron y me aconsejaron y me dieron todos los pasos que yo tenía que hacer para salir a denunciar. Y precisamente yo les dije, pero es que yo no lo puedo denunciar porque yo aquí no tengo a dónde ir. Yo no tengo familia. Si yo lo denuncio, tengo que volver a la casa. Y me dijeron, no, tranquila, que aquí tenemos casa de refugio. Sal mañana a primera hora a denunciar. Y así lo hice. No tengan miedo, que todo se puede. Yo tengo mucho tiempo luchando, pero todo tiene su fin. Y con la gloria de Dios y las autoridades, yo sé que yo voy a recuperar a mi hija, porque no voy a descansar tampoco. Estefanía, ¿y cuál es el cuento que eres una pobrecita que no tienes con qué mantener a tu hija? Tengo entendido que eres una profesional exitosa, que tienes una familia de clase media que te respalda. O sea, tú pobre no eres. Me gustaría que lo contaras para que le quede claro al señor abogado que el argumento de que eres pobre no cabe. Bueno, precisamente en mi país tengo las posibilidades de tener a mi hija. La puedo tener en un buen colegio, le puedo dar todo lo que ella merece. Pero quiero que las autoridades entiendan que yo no puedo vivir en Colombia. Yo puedo tener a mi hija excelentemente bien en República Dominicana, que es mi país. Yo soy diseñadora de interiores, yo me desenvuelvo en varias áreas de mi profesión. Soy vendedora inmobiliaria, instalo puertas, o sea, yo tengo cómo tener a mi hija. Trabajo mayormente desde mi casa, puedo atender a mi hija en todo. Ok, importante nota, importante. Ser pobre no es argumento para quitar los hijos. Sin embargo, necesitamos que quede claro que Estefanía no es pobre para tumbar ese argumento. Pero en Colombia, en ninguna parte se dice que los hijos se pierden por ser pobres. Y menos por no eres eso. ¿Entendida? Que quede claro que no estoy justificando que le quiten los hijos a las mujeres sin recursos. Eso no cabe. Pero era importante decirlo para que el señor entienda que ese argumento se cae de su peso. Estefanía, muchas gracias. Vamos a escuchar a Diana